Bueno, buenas noches, hermanos. Gracias por estar aquí una vez más. Le doy gracias a Dios que me permite estar de pie otra vez, porque la verdad se me juntaron la enfermedad esa crónica que me aqueja junto con esa gripa, no sé, la verdad no sé qué sería, pero ya me andaba, anginas, gripe, todo se me juntó. Me pasó algo parecido a mí también, hermana, como que me quiso dar un choque o algo así, pero bueno, Dios es bueno y me ha permitido otra vez levantarme de la cama y aquí estar otra vez con ustedes. Vamos a orar primero que nada para poner la clase en las manos de Dios y ahorita retomamos un poquito el material que tenemos ahí, ¿ok? En su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa esta tarde. Gracias te doy, Señor, porque en tu infinita misericordia hoy me permites tomar nuevamente el púlpito. Yo te pido en esta tarde, Señor, que me uses, Señor, como una herramienta más, como se usa, Señor, una herramienta en las manos, Señor, del Maestro. Señor, yo te pido que la palabra que esta tarde va a ser expuesta, Señor, sea de bendición para mis hermanos. Gracias, Dios, por la vida de ellos que se han decidido estar aquí en tu casa esta tarde para aprender a conocerte más, Señor. Yo te pido que nos hables en esta tarde, Señor, y que nuestro corazón, nuestra mente, Señor, sea materia dispuesta para que tu Espíritu Santo trabaje en ellos. Nos ponemos esta tarde en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, mire, vaya, si no me equivoco, debe ser la hoja número... La 9, exactamente, en el punto número 3, porque cerramos con el punto número 2, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Apenas lo vamos a empezar, ¿no lo hicimos? Ah, ok. Tenía esas dudas si lo habíamos hecho o no lo habíamos hecho. Sí. Entonces, vamos a leer lo que dice ahí. Sígame usted ahí en su hoja. Aquí, ahí hay otra hoja, ahí hay otro juego. Ahí hay otro juego, saqué 3 juegos. Vaya ahí conmigo, mire lo que dice. En Mateo 28:19 se encuentra una declaración que se usa en cada bautismo cristiano, como fue mandado por el Señor Jesucristo. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y Trinidad de Dios. ¿Alguien tiene la cita que me la quiera leer? Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, entonces miren, vamos al puntito A que viene ahí en la hoja. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese bien lo que dice ahí. Es importante notar que el nombre es en singular, aunque se refiere a 3 personas diferentes. El texto no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. ¿Verdad que sí? Haciendo una indicación particular para cada uno de ellos, porque los 3 son uno. Amén. Ahora sí, vamos al punto número 3. La vista trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28:19 se encuentra a través de toda la Escritura. Lee 2 de Corintios 13:14 y luego llena los espacios en blanco, ¿verdad? Vienen los espacios en blanco ahí en su hoja. Se los voy a leer para ahorrar un poco de tiempo. Va a ser una clase relativamente corta. Mire lo que dice 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? Es lo que dice el texto. Entonces usted puede rellenar ahí el punto A, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Mire la nota que viene ahí en su hoja. Tal escritura literaria denota una igualdad absoluta. Es importante notar que el Hijo se menciona antes que el Padre. Fíjese bien lo que dice aquí. Sería blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en la misma frase con el Padre si no fueran iguales con Él. Es decir,
que si la clase esta para ustedes que estamos hablando acerca de la Trinidad, entonces, por increíble que parezca, yo todavía me he encontrado con gente que no cree en la doctrina de la Trinidad, porque la palabra Trinidad no aparece como tal en la Escritura. Sin embargo, vemos durante toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que es una doctrina que está desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis. Entonces, aquí lo que el escritor de este libro o de este estudio está diciendo es que tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo están al mismo nivel. Ninguno es más Dios que el otro, ni ninguno es menos Dios que el otro. Los tres operan en el mismo nivel. Por eso la frase que viene ahí. Y luego vienen unos textos ahí. Véase también 1 Corintios 12, del 4 al 6, Efesios 4, del 4 al 6, y 1 de Pedro 1, 2. Entonces vamos a ver los primeros versículos. Esto es nada más para reforzar la enseñanza acerca de la Trinidad. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 1 Corintios 12, 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todos, es el mismo. Es decir, hace alusión a las tres personas de la Trinidad, diciendo que son exactamente lo mismo. ¿Ok? Vaya, si puede, conmigo a Efesios del capítulo 4, los versículos del 4 al 6. Efesios 4, del 4 al 6. Mire lo que dice ahí. ¿Cuántos cuerpos hay en el cuerpo de Cristo? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No hay otra esperanza más que Jesucristo, ¿ok? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Ahí. Ok. Ahora fíjese bien, 1 de Pedro 1, 2. Fíjese lo que dice aquí. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Fíjese bien, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero el apóstol Pedro está hablando aquí acerca de la predestinación, ¿verdad? Cómo Dios nos eligió según la presciencia, es decir, según el conocimiento previo que Él tiene de todas las cosas. Es lo que significa la palabra, la presencia de Dios, el conocimiento previo. Entonces, fíjese bien, Dios el Padre, ¿qué hizo? Nos escogió, ¿verdad? Es lo que dice el versículo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, Él nos escogió según su conocimiento. ¿En santificación de quién? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. ¿Sabía usted eso? El Espíritu Santo es el que santifica la vida del creyente. Para obedecer y ser rociados, ¿con quién? ¿Con la sangre de quién? Están las tres personas de la Trinidad. ¿Ve cómo la Trinidad opera en la salvación del ser humano? Los tres operan su función dentro de la salvación de las personas. Amén. Vaya conmigo al punto número 4, por favor. Le digo, va a ser una clase relativamente corta porque ya quedaba poco material. Mire, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola ¿qué? Esencia divina y moran en perfecta igualdad y unidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. En las siguientes escrituras esta verdad se demuestra claramente, es decir, son tres personas
Ese es el gran misterio de la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. No es un Dios manifiesto en tres personas. Más al final de la clase vamos a explicar un poquito de eso, no. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están en perfecta unidad y son exactamente lo mismo. Ese es el gran misterio de la Trinidad, ¿ok? Mire, vaya conmigo a la cita que viene ahí, Marcos 1, 10 y 11. Marcos 1, 10 y 11. Déjame tomar tantita agua. Eso fue algo que me quedó, se me seca muy rápido la boca. ¿Ya lo tiene? Dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. ¿Qué está pasando aquí? El Hijo, si quiere poner ahí en el espacio blanco, el Hijo es bautizado. Es lo que está pasando, es la escena que nos está narrando el Evangelio de Marcos. ¿Ok? ¿Qué más ocurre en el mismo versículo 10? El Espíritu Santo, ¿qué hace? Desciende de forma corporal como paloma. ¿Ok? Vamos a ver qué dice el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién está hablando aquí? El Padre. La Trinidad es visible en estos dos versículos, pero cada uno de ellos estaba jugando, vamos a decirlo de esa manera, o ejecutando su rol. ¿Ok? Aquí vemos a la Trinidad en acción. Ahora vaya a la siguiente cita que viene ahí, Juan 14, 16 y 17. Juan 14, capítulo 14, los versículos 16 y 17. Mire lo que dice ahí. Y yo, es Jesucristo hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién está orando? El Hijo de Dios está orando, ¿verdad? Él dice, ¿sabes qué? Yo voy a orar, ¿para qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Que Dios, ¿qué haga? Envíe un consolador. Entonces vamos a leer el versículo 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu Santo va a ser enviado. ¿Es una tercera persona? Es el Hijo hablando con su Padre para que envíe a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. ¿Ok? Mire, solo como nota adicional, si quiere apuntar ahí, porque es importante para mí dejar claro que el Espíritu Santo, como Jesucristo y Dios, son personas, ¿sí? Porque tienen todas las características de una persona. El Espíritu Santo se puede entristecer, se puede contristar, se puede apagar. ¿Sí me explico? Esas son características de una persona, ¿verdad que sí? Se puede entristecer, se puede apagar, se puede, ¿verdad que sí? Bueno, mire, de los versículos del capítulo 14 al 17, tome la siguiente cita si quiere, apúntelas. Nos enseña, en el 14:16 nos enseña que estará con nosotros para siempre, en el capítulo 14, versículo 16. También nos dice que el mundo no lo puede conocer en el versículo 17, 14-17. Dice que morará con nosotros y estará en nosotros. Son cosas distintas, ¿eh? No solo va a habitar entre nosotros, es decir, su presencia no solamente estará con su pueblo, sino que estará dentro de su pueblo, ¿ok? En el capítulo 14, en el versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos enseña. En el capítulo 14, los versículos 26, el capítulo
15 y el versículo 26 dice que nos recuerda las palabras de Jesús. Es parte del ministerio del Espíritu Santo recordarnos lo que Cristo habló. En el capítulo 16, en el versículo 8, dice que nos convence de pecado y nos muestra la justicia de Dios. En el capítulo 16, en el versículo 13, dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Ok? Una persona que nos va a guiar. Y en el capítulo 16, en el versículo 14, dice que glorifica a Cristo. Eso es solo como referencia. Yo sé que no viene ahí, pero yo se lo estoy dando para ampliarle un poquito más el conocimiento. Entonces vamos a leer la nota que viene ahí. Ya me lo acabamos, Le dije que iba a ser una clase muy cortita porque ya era poco material que quedaba pendiente. De estos sencillos textos de las Escrituras, está claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres personas independientes o tres diferentes dioses. Tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres formas diferentes. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales que son uno en naturaleza o esencia y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. ¿Queda claro? Amén. ¿Verdad que sí? Yo no lo pudiera haber explicado mejor. La verdad. El hermano es un maestrazo de la Escritura. Entonces deje darle vuelta aquí a mi hoja. Vamos al punto número 5 y luego ya, yo creo que entramos al resumen. Le dije que iba a ser una clase muy cortita, porque era poco material lo que quedaba pendiente. Dice, aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. ¿Qué enseñan las siguientes Escrituras acerca de esta verdad? Llene los espacios en blanco con la respuesta correcta que se encuentra en cada texto. Juan 1, 18. Mire lo que dice ahí. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es como, hermano, según este versículo, Dios es invisible, es un Dios invisible para el ojo humano. ¿Y de qué manera nos ha dado Cristo a conocer a Dios? Si hemos dicho, ya ve que vimos que Cristo era exactamente igual a Dios. ¿Estábamos hablando físicamente? No. Todo lo que es en esencia Dios, lo es Cristo. Cuando Cristo bajó del cielo y dio a conocer a Dios, nos da a conocer a Dios lo que Dios es en esencia, su naturaleza, su amor, su bondad. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Cristo da a conocer de Dios. ¿Ok? Cuando la gente dice que quiere conocer a Dios, pero no quiere conocer a Cristo, es imposible. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que conocer a Jesucristo. Él nos vino a revelar a Dios. Amén. El siguiente punto viene Juan 1:1 y 14. Yo nomás traigo el 14 porque quise ahorrar un poquito de tiempo. Vaya a Juan 1:14. Mire, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora fíjese bien, ¿qué entiende usted por unigénito? Es hijo único, pero el texto, hermanos, tiene una connotación todavía más profunda. Habla de la singularidad de Jesús. Nadie, ni usted, ni yo. Mire, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí?
Yo soy hijo de Dios, ¿ustedes son hijos de Dios? Si cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, ¿sí? Pero hay una singularidad, una particularidad que solo Cristo tiene. ¿Me estoy explicando? Esa relación eterna que siempre ha tenido con el Padre, ¿sí? Es distinta a la que nosotros hemos tenido ahora con Cristo, con Dios a través de Jesucristo. ¿Me estoy explicando? De esa singularidad, de esa es lo que el texto trata de decir con más profundidad. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo nació, hermanos, ¿ok? No era mitad Dios ni mitad hombre. Era 100% Dios y 100% hombre. Las dos naturalezas se juntaron. Eso se llama en teología la unión hipostática de Cristo, así se llama. Esa es la palabra correcta. Sí, en donde la naturaleza humana se une con la divina. Solo en Jesús, que tiene esa singularidad de la que le estoy hablando, es posible eso. Amén. Juan, hasta ahí estamos bien. No, luego viene otro texto ahí, el 18, ¿verdad? Pero bueno, ese texto ya lo explicamos. El 14:9, vamos ahí. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿a quién ha visto? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Pero Dios es invisible. ¿En qué sentido lo ha visto? Ya lo dije ahorita. La esencia de lo que Dios es lo que Cristo vino a mostrarle a la gente. Mire, antes de Jesús conocíamos a Dios, o se conocía a Dios de una manera, no sé cómo explicarlo, borrosa, incompleta, parcial. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque Dios se había revelado a través de profetas, se había revelado a través de los sacerdotes. ¿Me estoy explicando? Se había revelado, por decir, a través de Moisés y de muchos otros siervos, ¿verdad? De Dios, ¿sí? Pero ellos no tenían esa relación eterna que Cristo tenía con el Padre. Cuando Cristo viene y se encarna, no había velo que cubriera lo que Dios era para Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces Él tiene la capacidad de venir ¿a qué? A darnos a conocer en perfección lo que Dios es. Por eso el reclamo de Cristo es ese. La gente aún hoy en día dice, pues yo quisiera ver a Dios. No, tú no tienes que ver a Dios, tú tienes que conocer a Jesús para que un día puedas ver a Dios. De otra manera, no lo vas a ver. A lo mejor en el juicio final, ¿verdad? Para que te manden al infierno si no te arrepientes, pero antes no creo que lo vayas a ver. Entonces, esa es la función de Jesús, ¿ok? Vamos al punto C. Ahora va a hablar del Espíritu Santo. Vaya a Romanos 8:9. Espero que me esté explicando y que no los vaya a mandar más confundidos que cuando llegaron. Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Fíjese bien, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y fíjese, empieza con el Espíritu y luego pasa a decir que es el Espíritu de Dios. Y luego mire cómo termina el texto. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? ¿Son tres espíritus? No, es el mismo Espíritu. No es de Él. ¿Se ha preguntado si es salvo? ¿Se ha preguntado? Yo sí, cuando recién empezaba, no sabía si era salvo o no, si estaba como la India María con un pie aquí y el otro allá. Claro que sí. Pero después el Espíritu Santo me dio testimonio a mí.
El Espíritu Santo, cuando usted se arrepiente, escuche bien, usted no tiene que pasar por ningún trance, ni nada espectacular. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tienes que creer solamente que Él vino, perdonó tus pecados y el Espíritu Santo viene y te posee. ¡Pum! Limpia la casa. Y dice, ahora este ser es propiedad de Dios. El Espíritu Santo viene y posee al creyente. Es de lo que está hablando aquí. Cuando eso pasa, tu vida y mi vida debe operar un cambio. Porque el Espíritu Santo empieza a guiar tus pensamientos, empieza a guiar tu andar, tu hablar, tu conducir. Todo eso, el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida. Amén. Entonces, si usted quiere saber si es salvo, por ahí le puede dar más o menos un norte. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al resumen. Mire, media hora y casi lo acabamos. De las escrituras que hemos estudiado, podemos afirmar las siguientes verdades acerca de Dios. Primero, Dios es uno, no hay tres diferentes dioses en la Trinidad. Esta es una herejía llamada triteísmo, ¿ok? Es un solo Dios. Dos, Dios es tres. Hay un Dios que existe en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Punto número 3. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas. La Trinidad no es solo una persona que se pone tres diferentes máscaras o que se revela de tres diferentes formas. Esta es una herejía llamada modalismo. ¿Ok? Las tres personas de la Trinidad son perfectamente iguales. El Hijo no es menos que el Padre, el Espíritu Santo no es menos que el Hijo. Punto número 5. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre. El Hijo llegó a ser carne y habitó con los hombres. El Espíritu mora en cada creyente en Cristo. Punto número 6. Las Escrituras afirman dos verdades importantes. Dios es uno y Dios es tres. Aunque no podemos comprender plenamente cómo esto es posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción. Una herejía, es decir, falsa doctrina, sucede cuando afirmamos una verdad y negamos la otra. Y cuando enfatizamos una verdad más que la otra, debemos afirmar toda la verdad con igualdad y evitar todo extremo. Es decir, la enseñanza bíblica debe ser siempre balanceada dentro del centro. ¿Ok? Punto número 7. El misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. Algunos dicen que no se puede creer lo que no puede entender, o si algo no se puede explicar, entonces no puede ser verdad. Si aplicamos esta misma lógica a la Biblia entera o aún a nuestra propia existencia, nos dejaría muy poco en qué creer. Aún las verdades más simples de las Escrituras y de la existencia humana van mucho más allá de nuestro entendimiento. No creemos porque podemos entenderlo todo perfectamente, sino creemos porque es verdad. Es testimonio de las Escrituras. Vamos al punto número 8. La mayoría de las ilustraciones que se contemplan o que se emplean para explicar la Trinidad no son adecuadas. Con frecuencia los estudiantes de las Escrituras emplean varias ilustraciones para explicar la Trinidad. Lamentablemente, con frecuencia estas ilustraciones hacen más daño que nada. Por ejemplo, a veces la Trinidad se compara con el agua que existe en tres diferentes formas: líquido, hielo y vapor. Tal ilustración es una distorsión de la Trinidad que sugiere que Dios es una persona que toma tres diferentes formas. Una herejía que se llama modalismo. Ya lo vimos en el punto número 3. Es mejor simplemente afirmar que Dios es uno y tres.
sin dar explicaciones y usar ilustraciones que son inadecuadas o aún herejías. Es una manera simple porque, o vamos a decir que es una manera imperfecta, yo lo considero, ¿verdad? De tratar de explicarle a las personas lo que es la Trinidad, pero en sí es un misterio que nosotros no podemos alcanzar a entender, pero decir que no es algo bíblico es una herejía, porque lo acabamos de ver, la Escritura nos da testimonio de esa Trinidad operando en la vida del ser humano en diferentes aspectos, ¿verdad? Desde la creación hasta la salvación y otras áreas de la vida del ser humano. ¿Ok? Entonces, hace tiempo que volvió a cobrar fuerza una rama de las iglesias evangélicas que son los unicitarios. Ellos niegan completamente la Trinidad, pero es imposible negar eso, es una herejía. Es imposible negar que Dios existe y que se manifiesta, ¿verdad? Que tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Son tres y son uno, como dice el escritor del libro. Ok, vamos a orar. No sé si alguien quiera comentar algo, pastor, tú que estás ahí. Bueno, entonces vamos a orar para entregar la clase. No quiero perderlos más. ¿Eh? No quiero perderlos más. Estamos procesando, ¿verdad? Muchas cosas. No, pues el tema da para más. Pues me salieron dos. La partí en dos, la clase, porque está un poquito larga. La otra en las hojas, creo que son 5 o 6 hojas de las que hay que trabajar. Yo creo que van a salir como 3 clases de la que sigue, pero está muy buena la clase, la verdad está muy buena la clase. Yo le ruego a Dios que sea bendición. Entonces vamos a orar para entregar la clase en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde seguir avanzando en el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solo, como dice tu palabra, enviaste al Espíritu Santo, Señor, para que esté con nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos permite seguir adelante, nos fortalece, Señor, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos guía, Señor, nos recuerda tu palabra, Padre, nos conforta cuando nos sentimos débiles, Señor, nos fortalece, Señor, también cuando estamos decaídos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú nos ayudes a seguir adelante, Señor, con estas clases que hemos estado llevando ya desde hace tiempo atrás. Yo te pido, Señor, por la vida de mis hermanos que están aquí presentes, que la palabra que se exponga siempre sea de bendición para ellos. Yo te pido que me des de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para poder hacerlo, Señor, de la mejor manera, de tal forma que tu iglesia siempre sea edificada. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y te agradecemos, Señor, por la bendición de estar en tu casa hoy. Gracias por todo lo que has hecho en nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su tiempo.